Esa Nochebuena, Valeria Paredes estaba a punto de perderlo todo, y no por un mal negocio. En un restaurante elegante de San Isidro, rodeada de inversionistas, copas finas y sonrisas falsas, llevaba de la mano a su hija Luciana, una niña que no escuchaba nada de ese mundo, pero lo veía todo. Valeria sabía negociar millones, controlar salas enteras, anticipar movimientos. Lo que no sabía, y eso la aterraba, era cómo hablarle de verdad a su propia hija. Esa noche necesitaba que todo saliera perfecto. Que Luciana fuera silenciosa. Invisible. Porque cualquier error podía costarle el poder que había construido durante años. Quédate hasta el final, porque lo que ocurre cuando alguien irrumpe en esa escena, desde el lugar más inesperado, no solo cambia una negociación, cambia una vida entera. Y mientras sigues escuchando, dime algo, ¿desde dónde estás ahora mismo, y con quién te hubiera gustado aprender a escuchar mejor? La historia recién empieza. Valeria Paredes avanzó unos pasos más dentro del restaurante y el murmullo la envolvió de inmediato, como una ola cálida y pesada. Risas altas, copas chocando, palabras rápidas que parecían seguras de sí mismas. Todo eso que durante años había sido su territorio. Ese lugar donde ella sabía exactamente quién era. Luciana, en cambio, se quedó un poco atrás. No porque fuera lenta, sino porque necesitaba observar. Sus ojos recorrían el espacio con una atención casi adulta, las bocas que se abrían demasiado al reír, los gestos exagerados de entusiasmo. Las miradas que se desviaban cuando se daban cuenta de que la niña no respondía como esperaban. Apretó con más fuerza su osito de peluche, ese refugio silencioso que siempre llevaba cuando el mundo se volvía demasiado grande. Valeria se inclinó hacia ella, le acomodó el vestido, le habló despacio, vocalizando como le habían enseñado. Sonrió. Una sonrisa entrenada. Luciana asintió, pero su mirada ya estaba en otra parte. Valeria sintió esa punzada conocida, la sensación de estar haciendo todo bien y aún así no llegar. Porque Valeria amaba a su hija con una intensidad feroz. Nadie podía dudarlo. Había pagado los mejores especialistas, comprado los audífonos más modernos, organizado cada terapia como si fuera un proyecto clave de la empresa. Pero en el fondo sabía algo que no se decía en voz alta, había convertido la maternidad en una tarea más y a Luciana en un problema que debía resolverse. La niña también lo sabía. No porque alguien se lo hubiera dicho, sino porque lo sentía. En reuniones, en eventos, en cenas como esta. Sabía cuando su presencia incomodaba. Sabía cuando su madre estaba en otro lado, aunque estuviera justo frente a ella. Así que aprendió a hacerse pequeña. A no llamar la atención. A esperar. Esa noche, Valeria necesitaba que nada se saliera del plan. La junta estaba observando. Los inversionistas también. Un error, una distracción, y su lugar al frente de la empresa podía desaparecer. Respiró hondo y avanzó, convencida de que el control, como siempre, la salvaría. Fue entonces cuando notó que la mano de Luciana ya no estaba en la suya. El corazón se le detuvo un segundo. Giró la cabeza con brusquedad, buscándola entre trajes oscuros y vestidos elegantes. La vio a unos metros, sentada en el suelo, tranquila, frente a un hombre con uniforme de mantenimiento arrodillado a su altura. No hablaban. No movían los labios. Movían las manos. Lento. Claro. Como si el ruido del lugar no existiera. ¿Y Luciana? Luciana estaba sonriendo. Valeria se quedó inmóvil. Porque en medio de todo ese poder, de todo ese brillo, acababa de darse cuenta de algo que la desarmó por completo. Alguien más estaba logrando, en segundos, lo que ella no había conseguido en años. Valeria caminó hacia ellos sin apurarse, como si temiera que cualquier ruido rompiera ese momento.
Nadie parecía notar la escena. Para el resto del restaurante, el hombre del uniforme era solo parte del decorado, alguien invisible encargado de que todo funcionara sin molestar. Pero para su hija, en ese instante, era el centro del mundo. El hombre sonrió al verla acercarse y bajó un poco las manos, dándole espacio a Luciana para que terminara el gesto. La niña dudó un segundo, y luego lo repitió, con más seguridad. El hombre asintió, exagerando la sonrisa, celebrando el intento. No había corrección dura, no había prisa. Solo paciencia. Valeria carraspeó, insegura. «Perdón», dijo. Ella. El hombre levantó la mirada. «Está bien», respondió. «Me llamo Julián». Su voz era tranquila, sin esa tensión servicial que Valeria estaba acostumbrada a escuchar cuando alguien le hablaba sabiendo quién era. A su lado, un niño de unos 10 años, sentado sobre una caja de herramientas, levantó la vista de un cuaderno lleno de dibujos. Observaba la escena con naturalidad, como si todo aquello fuera cotidiano. «Y él es Mateo, mi hijo», agregó Julián. Valeria asintió, todavía un poco descolocada. «Gracias por cuidarla». Julián negó despacio. «No la estaba cuidando. Estábamos conversando». Esa palabra volvió a incomodarla. Conversar. Algo tan simple, tan básico, y tan lejano para ella. Luciana se levantó y se acercó a su madre, pero no con miedo. Con entusiasmo. Le tocó el brazo y movió las manos otra vez, mirándola expectante. Valeria se quedó en blanco. Reconocía vagamente el gesto. Sabía que significaba algo importante. Miró a Julián, casi pidiendo ayuda sin decirlo. Mateo intervino con naturalidad. «Te está diciendo que le cae bien». Valeria sonrió, sorprendida. «Tú sabes». «Somos sordos», dijo Julián sin dramatismo. «Los dos». La frase cayó suave, pero pesada. Valeria sintió una presión en el pecho. Miró a su hija. 8 años. 8 años rodeada de médicos, terapias, tecnología, y era la primera vez que alguien le decía eso con tanta calma, sin pena, sin heroicidad. Antes de que pudiera responder, una sombra se proyectó sobre ellos. Mariana, la jefa de relaciones públicas, apareció con el ceño ligeramente fruncido. «Valeria, los inversionistas ya están esperando. Correa quiere empezar». Valeria miró a Luciana. La niña la observaba con atención, como si estuviera leyendo algo en su rostro. Algo nuevo. Algo distinto. Por un segundo, Valeria sintió el impulso automático de hacer lo de siempre, asentir, seguir, postergar. Pero no lo hizo. «Dame un minuto», dijo. Mariana parpadeó, desconcertada. «¿Ahora?» «Sí. Ahora». Se volvió hacia Julián. «¿Podrías acompañarnos un momento?» Solo para que ella no se sienta perdida. Julián dudó apenas. Miró a Mateo. El niño se encogió de hombros, tranquilo. «Está bien», dijo. «Pero no traduzco negocios». Valeria exhaló, casi sonriendo. «No necesito eso». Caminaron juntos hacia la mesa principal. Las miradas se clavaron en ellos de inmediato. El uniforme, el niño, la niña. Todo lo que no encajaba. Valeria lo sintió en la espalda, pero no se detuvo. Luciana caminaba erguida, sin esconderse. Y mientras se sentaban, Valeria tuvo una certeza incómoda y luminosa al mismo tiempo: esa noche no solo se estaba jugando su lugar en la empresa. Se estaba jugando algo que nunca había sabido cómo proteger. Valeria tomó asiento sintiendo como el murmullo bajaba apenas un tono, lo suficiente para que ella lo notara.
No era silencio. Era expectativa. Correa, el miembro más antiguo de la Junta, la observaba con esa calma calculada que siempre la había puesto a prueba. A su alrededor, los inversionistas acomodaban sus copas, evaluando no solo números, sino gestos. Luciana se sentó junto a ella. No rígida. No tensa. Julián ocupó un lugar a un costado, lo justo para estar cerca sin invadir. Mateo volvió a su cuaderno, como si supiera exactamente cuándo mirar y cuándo desaparecer. La conversación comenzó como siempre. Proyecciones, cifras, plazos. Valeria hablaba con claridad, con esa seguridad que había construido a base de noches sin dormir. Pero algo era distinto. Ya no estaba completamente ahí. Cada tanto, sentía el roce de la mano de Luciana buscándola, pidiéndole atención sin urgencia. Y Valeria no la apartó. Julián iba señalando cosas simples con gestos breves, quien hablaba, quien parecía molesto, quien asentía sin convicción. Luciana seguía todo con fascinación. Por primera vez, no estaba afuera mirando un mundo ajeno. Estaba adentro. Correa se inclinó hacia adelante. Valeria, dijo, necesitamos claridad. Esta decisión no admite distracciones. Valeria sostuvo la mirada. Antes habría respondido con frialdad. La claridad está, dijo. Y la concentración también. Luciana levantó las manos de pronto, miró a su madre y movió los dedos con lentitud. Valeria no entendió del todo, pero entendió la intención. En lugar de ignorarla, levantó sus propias manos, torpes, inseguras, e intentó imitar el gesto. Hubo un segundo de desconcierto. Luego, la sonrisa de Luciana. No fue una sonrisa pequeña. Fue amplia. Orgullosa. Como si alguien por fin hubiera decidido entrar en su mundo sin pedirle que saliera del suyo. Algunos inversionistas desviaron la mirada. Otros observaron con curiosidad. Correa frunció apenas el ceño. Esto no es habitual, murmuró. No, respondió Valeria. Pero es real. Las palabras quedaron flotando. Valeria sintió algo romperse por dentro. No de forma violenta, sino como se rompe una coraza que ya no sirve. Se dio cuenta de cuántas veces había pensado que amar era resolver, proteger, controlar. Y de cuántas veces había olvidado simplemente estar. Luciana apoyó la cabeza en su brazo. Un gesto pequeño. Nuevo. Valeria no se movió. Dejó que pasara. Que durara. La reunión siguió. No perfecta. No pulida. Pero honesta. Y en medio de números y silencios, Valeria entendió algo que la dejó sin aliento. Por primera vez, no estaba eligiendo entre su vida y su trabajo. Estaba eligiendo quien quería ser mientras ambos existían. Y aunque no lo sabía todavía, esa elección estaba a punto de tener un costo. Cuando la reunión terminó, no hubo aplausos ni gestos grandilocuentes. Solo miradas largas, silencios densos, y decisiones que ya no podían deshacerse. Los inversionistas se levantaron uno a uno. Algunos se despidieron con cortesía. Otros, con frialdad. Correa fue el último en hacerlo. Se detuvo frente a Valeria, la miró unos segundos más de lo habitual. Tomaste un riesgo, dijo. Veremos si valió la pena. Valeria no respondió. No porque no supiera qué decir, sino porque por primera vez no necesitaba justificar nada. Luciana apretó su mano. Valeria la miró. Su hija no preguntó, no pidió explicación. Solo sonrió. Una sonrisa tranquila. Completa. Como si hubiera entendido algo que a Valeria le había tomado años aceptar. Más tarde, cuando el restaurante quedó casi vacío y las luces se atenuaron,
Julián se despidió con un gesto simple. Mateo levantó la mano. Luciana respondió, segura, sin miedo. Valeria los observó irse y supo que ese encuentro no había sido casualidad, ni caridad, ni un milagro de Navidad. Había sido una lección. Esa noche, quizá Valeria conservó su cargo, o quizá no. Pero ganó algo que nunca había sabido cómo construir. Aprendió que escuchar no siempre hace ruido. Que amar no es dirigir. Y que hay decisiones que, aunque cuestan poder, devuelven algo mucho más valioso. Si esta historia te acompañó hasta aquí, tal vez no fue por azar. A veces, lo que más necesitamos es aprender a escuchar distinto. Valeria pensó que todo terminaría ahí. Que la noche se cerraría con esa mezcla incómoda de alivio y duda, y que al día siguiente volvería a su rutina, a los correos, a las llamadas, a fingir que nada esencial había cambiado. Pero mientras recogía su abrigo, Mariana se le acercó otra vez, ya sin sonrisa. Correa quiere verte mañana a primera hora, dijo en voz baja. A solas. No hizo falta preguntar para qué. Valeria asintió, sintiendo ese viejo reflejo de alerta encenderse en el cuerpo. Aún así, cuando miró a Luciana, no volvió la ansiedad. Había algo distinto. La niña estaba tranquila, casi liviana, como si esa noche hubiera encajado una pieza que llevaba tiempo suelta. Caminaron hacia el auto en silencio. Afuera, Lima seguía con su ruido habitual, ajena a lo que se había movido puertas adentro. Luciana se sentó atrás, abrazando su osito, y antes de que Valeria encendiera el motor, levantó las manos otra vez. El gesto fue más largo. Más elaborado. Valeria tragó saliva. Despacio, murmuró, más para sí misma que para su hija. Luciana repitió el gesto. Señaló su pecho. Luego, las manos abiertas. Valeria no entendió cada palabra, pero entendió el fondo. Y por primera vez no se frustró por no saberlo todo. Sonrió. Asintió. Levantó las manos e intentó responder como pudo. Luciana se iluminó. Esa madrugada, Valeria no abrió la laptop. No revisó presentaciones. Se sentó en el piso de la sala con su hija. Buscó en el celular videos básicos de lengua de señas peruana. Mal explicados, lentos, torpes. Perfectos para empezar. Se equivocó mucho. Luciana la corrigió con paciencia. Valeria se dio cuenta de algo que la dejó sin aire, nunca había dejado que su hija le enseñara nada. Siempre había sido al revés. Al día siguiente, en la sala de juntas, Correa fue directo. La empresa necesita foco. Lo de anoche, no fue profesional. Valeria lo escuchó sin interrumpir. Antes, habría preparado una defensa impecable. Esta vez habló distinto. Mi hija no es una distracción, dijo. Es parte de mi vida. Y yo también decido cómo se ve eso. Hubo silencio. Tenso. Largo. Valeria sintió el vértigo de saber que estaba cruzando un punto sin retorno. Pero no retrocedió. Porque ya no estaba intentando ganar una discusión. Estaba siendo honesta. Y esa diferencia, aunque aún no lo sabía, iba a cambiar mucho más que su puesto. Correa no respondió de inmediato. Se acomodó los lentes, revisó unos papeles que ya conocía de memoria y dejó pasar esos segundos incómodos que solía usar para medir a la gente. Valeria permaneció quieta. No desafiante. Firme. Como alguien que ya tomó una decisión por dentro. No se trata solo de ti, dijo él al fin. Se trata de la percepción. De lo que el mercado espera ver. Valeria asintió lentamente. Durante años me he preocupado solo por eso, respondió. Y funcionó.
Pero también me dejó sola. Las palabras quedaron suspendidas. No eran una estrategia. No eran una amenaza. Eran verdad. Correa la observó con una expresión distinta, menos segura. Como si no supiera bien desde qué lugar discutir ahora. Necesitamos una respuesta clara, dijo. ¿Estás dispuesta a separar lo personal de lo profesional? Valeria pensó en Luciana, en sus manos pequeñas moviéndose con paciencia la noche anterior, en la forma en que la había mirado cuando ella intentó comunicarse sin miedo a equivocarse. No, respondió. Estoy dispuesta a integrarlo. La reunión terminó sin conclusiones. Ni victoria ni derrota. Solo incertidumbre. Al salir, Valeria sintió el peso de lo que había dicho. Sabía que estaba caminando sobre una cuerda floja. Que podían pedirle la renuncia. Que su nombre podía dejar de aparecer en las portadas. Esa tarde, en casa, Luciana estaba sentada en la mesa dibujando. Al verla entrar, levantó las manos de inmediato. Valeria dejó el bolso, se sentó frente a ella y respondió sin pensar demasiado. Se equivocó. Se rió. Luciana también. Era torpe. Lento. Pero era real. Valeria comenzó a adaptar sus días. Rechazó reuniones innecesarias. Ajustó horarios. Pidió, por primera vez, intérpretes oficiales en eventos clave. No como un favor. Como una decisión. Algunos la miraron raro. Otros la admiraron en silencio. Y otros, simplemente, tomaron nota. Una noche, mientras cenaban juntas, Luciana hizo un gesto nuevo. Señaló la puerta. Luego a su madre. Luego a sí misma. Valeria entendió lo suficiente. Sí, dijo, emocionada. Juntas. Y en ese gesto simple, Valeria comprendió algo que nunca le enseñaron en ninguna escuela de negocios, que liderar también es atreverse a mostrar quién eres, incluso cuando eso incomoda. La llamada llegó una semana después, un martes cualquiera, a media tarde. Valeria estaba en la oficina, revisando correos sin mucha atención, cuando vio el número interno de la presidencia de la Junta. No sintió pánico. Eso fue lo primero que le llamó la atención. Antes, ese timbre le habría acelerado el pulso. Ahora, respiró y contestó. Valeria, dijo Correa. Necesitamos hablar. La reunión fue breve. Directa. Sin rodeos. El acuerdo con los inversionistas seguía en pie, pero venía con condiciones. Más supervisión. Menos margen personal. Una línea clara entre imagen y gestión. Correa habló de estabilidad, de confianza, de señales hacia afuera. Valeria escuchó todo sin interrumpir. Cuando terminó, no respondió de inmediato. Entiendo, dijo al fin. Pero no voy a volver atrás. Correa frunció el ceño. ¿Atrás en qué? En esconder a mi hija. En fingir que una parte de mi vida no existe para que otros se sientan cómodos. El silencio volvió a instalarse. No era hostil. Era denso. Correa la observó con una mezcla de cansancio y algo parecido al respeto. Sabes que esto puede costarte el puesto. Valeria asintió. Lo sé. Salió de esa sala con una certeza que no esperaba, no estaba perdiendo nada. Estaba eligiendo. Esa noche, en casa, Luciana estaba sentada en el piso, armando un rompecabezas. Valeria se unió a ella sin decir palabra. Encajaron piezas en silencio. Luego, Luciana levantó las manos. Sus gestos fueron más seguros, más rápidos. Valeria entendió solo una parte, pero la parte esencial. ¿Tengo miedo? Tradujo en voz alta, dudando.
Luciana negó con la cabeza. Sonrió. Señaló el pecho de su madre. Luego el suyo. Juntas. Valeria sintió los ojos arderle. No lloró. No hacía falta. En ese momento entendió que el verdadero riesgo no era perder poder, sino volver a vivir desconectada. Días después, en una reunión pública, Valeria subió al escenario con Luciana a su lado. No como símbolo. No como discurso. Simplemente porque así era su vida ahora. Un intérprete estaba presente. Nada se ocultó. Nada se exageró. Algunos se incomodaron. Otros aplaudieron. Muchos observaron en silencio. Luciana, de pie junto a ella, no se hizo pequeña. Y Valeria, por primera vez, tampoco. El impacto no fue inmediato. No hubo titulares al día siguiente ni mensajes de felicitación en cadena. Lo que hubo fue algo más silencioso, más incómodo. Comentarios a media voz. Correos con frases cuidadosamente redactadas. Preguntas que no se hacían del todo, pero que flotaban en el aire. Valeria lo sintió en las reuniones. En las pausas más largas antes de que alguien respondiera. En las miradas que se desviaban cuando Luciana entraba a la sala con su intérprete. Ya no la escondían, pero tampoco sabían bien cómo mirarla. Y por primera vez, Valeria no se adelantó a suavizar nada. Un jueves por la tarde, recibió un correo de recursos humanos. No era una queja. Era una solicitud. Una gerente de área pedía orientación para adaptar una presentación, su hijo también era sordo. Nunca lo había dicho en la empresa. Nunca se había atrevido. Luego llegó otro mensaje. Y otro. Personas que no hablaban de cifras, sino de vidas. De padres mayores. De hijos con discapacidades invisibles. De miedos guardados durante años para no parecer poco profesionales. Valeria empezó a entender el alcance real de lo que había hecho sin proponérselo. No había dado un discurso. No había lanzado una campaña. Solo había dejado de fingir. Una tarde, Luciana la acompañó a la oficina. Caminó por los pasillos con la cabeza en alto. Saludó con las manos a quienes ya reconocía. Algunos respondieron torpemente. Otros aprendieron rápido. Nadie se rió. Nadie miró a otro lado. En su despacho, Valeria la observó sentarse en una silla grande, girar un poco, curiosear. No parecía una invitada. Parecía parte del lugar. Luciana levantó las manos y preguntó algo largo. Valeria pidió ayuda al intérprete. Cuando entendió, se quedó quieta un segundo. ¿Aquí también puedo ser yo? Había preguntado. Valeria tragó saliva. Sí, respondió. Aquí también. Esa noche, al salir del edificio, Valeria sintió el cansancio acumulado en el cuerpo. No era el agotamiento de antes, el que venía de sostener una máscara. Era otro. Más honesto. Más liviano. Mientras caminaban hacia el auto, Luciana le tomó la mano. No para esconderse. Para acompañarla. Y Valeria entendió algo con claridad. No todos los cambios hacen ruido, pero algunos reordenan el mundo, paso a paso. Con el tiempo, la rutina comenzó a transformarse de manera sutil pero profunda. Valeria dejó de programar cada minuto de Luciana como si fuera un proyecto más de la empresa. Aprendió a esperar, a equivocarse, a mirar los gestos de su hija sin buscar resultados inmediatos. Y Luciana, en respuesta, comenzó a confiar, a comunicarse con más seguridad, a sonreír sin miedo. En las reuniones de la empresa, la presencia de Luciana dejó de ser un desafío invisible. Los compañeros empezaron a adaptarse. Algunos lentamente, otros con entusiasmo genuino.
Valeria enseñaba sin proponérselo, con gestos, con paciencia, con la simple decisión de incluirla. Y eso comenzó a cambiar pequeñas dinámicas, a derribar silencios y prejuicios que llevaban años instalados. Una tarde de diciembre, Valeria entró al despacho y encontró a Luciana dibujando con Mateo en un cuaderno compartido. Los niños reían sin necesidad de palabras, y Valeria los observó desde la puerta, emocionada, sin intervenir. Por primera vez, entendió lo que significa dejar que alguien te enseñe a mirar el mundo de otra manera. No con instrucciones, no con correcciones, sino con la naturalidad de quienes se comunican de verdad. Esa misma noche, mientras cerraba su oficina y miraba la ciudad iluminada, recordó la presión de aquella Nochebuena. Todo el poder, la tensión, las expectativas. Y comparó eso con la risa de su hija, la calma de Julián, la libertad de Mateo. Sintió que algo dentro de ella había cambiado para siempre, ya no se trataba de controlar cada detalle ni de aparentar perfección. Se trataba de estar. De escuchar. De dejar que la vida, y quienes amaba, se mostraran tal como eran. Y aunque la empresa seguía siendo exigente, y los desafíos financieros no desaparecían, Valeria comprendió algo esencial: el liderazgo más grande no se mide en cifras ni contratos. Se mide en la capacidad de sostener relaciones, de abrir espacios para otros, de aprender a mirar más allá del ruido. En su hogar, Luciana ya no se hacía pequeña. Valeria ya no se escondía detrás de su armadura profesional. Y esa doble presencia, madre e hija, trabajo y corazón, se volvió su mayor fortaleza. Porque entendió que el mundo podía exigir perfección, pero la vida real necesitaba verdad. Llegó la primera Navidad después de aquel cambio. No hubo cenas lujosas ni reuniones de inversionistas, ni la presión de demostrar que todo estaba bajo control. Solo Valeria, Luciana, Julián y Mateo en la sala de su departamento. Una pequeña mesa con luces cálidas, un árbol modesto pero brillante, y el silencio cómodo que solo se consigue cuando todo se acepta tal como es. Luciana señalaba adornos, hacía gestos que Valeria intentaba imitar. Se equivocaba, reía, y su hija la corregía con paciencia. Por primera vez, no importaba quién lideraba la empresa ni quién tomaba decisiones en la junta. Lo que importaba era estar presente, real, sin máscaras. Valeria se sentó a su lado, tomó sus manos y respondió a sus gestos. No perfecto. No fluido. Solo sincero. Luciana le sonrió. Ese gesto valía más que cualquier contrato firmado, que cualquier título en la portada de un diario económico. En la ventana, la ciudad seguía viva, con luces que parecían ajenas a su paz interior. Pero Valeria ya no sentía vacío ni miedo. Sabía que podía equilibrar el mundo que había construido con el mundo que su hija necesitaba. Y que ese equilibrio, aunque frágil, era más valioso que todo el poder que alguna vez creyó indispensable. Mientras los niños jugaban a su alrededor y las luces parpadeaban suavemente, Valeria comprendió que el verdadero triunfo no se mide en cifras ni logros, sino en la capacidad de escuchar, de acompañar y de amar. Y que, a veces, los milagros más grandes no se anuncian, simplemente se sienten. Esa noche, madre e hija durmieron cerca, sin barreras, y Valeria supo, con una certeza tranquila, que finalmente habían encontrado su lugar en el mundo, juntas. Y así terminó todo, pero de una manera que nadie esperaba. Valeria ya no medía su vida en balances ni contratos, aprendió que el valor real estaba en los momentos pequeños, en las risas compartidas, en los gestos que no requieren palabras. Luciana dejó de hacerse pequeña y Valeria dejó de esconderse detrás de su coraza. Cada día se volvió un aprendizaje, un intento imperfecto pero verdadero de estar presente. Aprendieron juntas que escuchar no siempre se trata de oír, que amar no es controlar, sino acompañar.
Que el poder más grande no se firma en una junta, sino que se construye en los silencios, en la paciencia, en las manos que buscan otras manos. Y mientras la ciudad seguía con su ruido habitual afuera, madre e hija compartían un espacio íntimo, seguro, donde no había máscaras ni expectativas imposibles. Valeria comprendió que la vida no se trata de ganar siempre, sino de aprender a sostener lo que realmente importa, la gente que amas y el tiempo que decides pasar con ellos. Si algo te dejó esta historia, que sea esto, que los milagros más profundos no hacen ruido, no necesitan aplausos ni reconocimiento. Solo necesitan tu presencia. Solo necesitan que te atrevas a estar.